Hola, hola, amantes del drama y las emociones fuertes. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un viaje alucinante porque hoy vamos a explorar un territorio repleto de giros inesperados, corazones rotos, venganzas épicas y finales que créanme los van a dejar pegados a la pantalla. Así es, hoy nos sumergimos de lleno en el fascinante mundo de los finales de telenovelas turcas, esos que te explotan la cabeza y te hacen cuestionarte todo lo que creías saber. Prepárense para desenmascarar conspiraciones, presenciar revelaciones impactantes y, sobre todo, para quedar completamente anonadados con los giros argumentales que solo las producciones turcas saben ofrecer. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras exploraciones en el universo de las series y novelas. Y si ya eres parte de esta comunidad, bienvenido de nuevo. Agárrense fuerte porque esto va a ser un torbellino de emociones. Vamos a empezar con una que probablemente muchos de ustedes conozcan, pero que si no la han visto, corran a buscarla. Hablo de Amor Eterno o Karasevda, como se llama originalmente. Esta novela es un clásico moderno, un drama romántico que te atrapa desde el primer minuto. La historia de amor entre Kemal y Nihan es hermosa, pero también está llena de obstáculos, principalmente gracias al malvado Emir. Durante toda la novela, Emir hace la vida imposible a la pareja, usando todo su poder y riqueza para separarlos. Y cuando crees que finalmente van a tener su final feliz, ¡bam! La trama da un giro de 180 grados. En el final, Emir, acorralado y sin salida, decide activar una bomba que él mismo había preparado. Kemal, en un acto de heroísmo absoluto, se lanza sobre él para proteger a Nihan y a su hija Deniz. La explosión es devastadora y ambos mueren. Sí, así como lo oyen. El protagonista masculino muere. No es un final rosa y feliz, sino un final agridulce que te deja pensando en el verdadero significado del amor y el sacrificio. Justo. Injusto. Eso lo dejo a su criterio, pero de que es impactante lo es. Pero vayamos un poco más allá, desmenucemos este final que dejó a tantos con la boca abierta. Karasevda no es solo una historia de amor, es un relato de clases sociales, de ambición desmedida y de cómo el poder corrompe hasta el alma más pura. Emir Kozkuoğlu, el antagonista, es un personaje complejo, no es el típico villano de caricatura. Él está profundamente herido, marcado por una infancia infeliz y por la falta de amor. Su obsesión con Nihan no es solo capricho, es una necesidad enfermiza de poseer algo que le dé sentido a su vida vacía. Y en esa obsesión arrastra a todos a su alrededor, tejiendo una red de mentiras y manipulación que parece imposible de deshacer. Kemal, por su parte, representa la integridad, la honestidad y el amor incondicional. Él lucha contra viento y marea para estar con Nihan, desafiando el poder de Emir y las convenciones sociales. Su amor es puro, desinteresado y capaz de los mayores sacrificios. Pero, ¿es suficiente la bondad para vencer la maldad? Karasevda nos plantea esta pregunta constantemente. El final, con la muerte de Kemal y Emir, es una declaración audaz por parte de los guionistas. No hay redención para Emir, su maldad lo consume hasta el final. Y Kemal, en su acto final de heroísmo, demuestra que el amor verdadero trasciende la vida misma. Es un final que rompe con los esquemas tradicionales de las telenovelas, que generalmente nos ofrecen finales felices y reconciliaciones inesperadas. Karasevda nos muestra la cruda realidad, que a veces el amor no es suficiente para vencer la adversidad y que el sacrificio es el precio de la libertad. Ahora pasemos a otra que también causó mucho revuelo, Medcezir. Esta novela es una adaptación de la serie americana, DOC, pero con el toque turco que la hace aún más dramática. La historia sigue a Yaman, un chico de barrio humilde que es acogido por una familia adinerada y se enamora de Mira, una chica de la alta sociedad. La novela está llena de romances, problemas familiares y conflictos sociales, pero el final, hay el final. Justo cuando Yaman y Mira están a punto de casarse y empezar su vida juntos, Mira descubre que tiene una enfermedad incurable. La boda se celebra, pero con un sabor agridulce, porque saben que su tiempo juntos es limitado. El final es agridulce y conmovedor, mostrando cómo disfrutan cada momento juntos, sabiendo que pronto tendrán que despedirse. No es un final feliz tradicional, pero es un final realista y lleno de amor. Te hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada instante. Medcezir es mucho más que un romance adolescente.
Es una historia sobre segundas oportunidades, sobre superar los prejuicios y sobre encontrar tu lugar en el mundo. Yaman, interpretado magistralmente por Atayu Ulusoy, es un personaje que te conquista desde el primer momento. Su nobleza, su lealtad y su capacidad para amar incondicionalmente lo convierten en un héroe moderno. Mira, interpretada por Serini Sarkaya, es una chica aparentemente superficial, pero que esconde una gran sensibilidad y un espíritu rebelde. Su amor por Yaman la transforma, la hace más fuerte y la ayuda a superar sus propios miedos y complejos. El final, con la enfermedad de Mira, es un golpe bajo para los fans. Pero, ¿qué otra cosa podíamos esperar de una telenovela turca? El drama, el sufrimiento y la intensidad emocional son ingredientes indispensables en estas producciones. Sin embargo, Medcezir no se regodea en el dolor. Nos muestra cómo Yaman y Mira enfrentan la adversidad con valentía y amor. Nos enseñan a valorar cada momento, a disfrutar de las pequeñas cosas y a vivir intensamente, sabiendo que el tiempo es limitado. La boda, a pesar de la tristeza que la embarga, es un símbolo de esperanza. Es una celebración del amor, de la vida y de la conexión que une a Yaman y Mira. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la alegría y la esperanza. El final agridulce de Medcezir nos deja una lección valiosa. El amor verdadero no se mide por la cantidad de tiempo que se comparte, sino por la intensidad de los sentimientos y por la huella imborrable que se deja en el corazón. Cambiando un poco de registro, vamos con Sila. Esta es una historia un poco más tradicional, pero con un final que te hace pensar. Sila es una joven que fue vendida a una familia rica cuando era niña. Años después es obligada a casarse con Boran, el jefe de una tribu en Mardin, para evitar una guerra entre clanes. Al principio, Sila se resiste a esta vida y lucha por escapar, pero poco a poco se enamora de Boran y se adapta a las costumbres de la región. La novela está llena de intrigas, venganzas y tradiciones ancestrales. El final es interesante porque Sila, después de superar muchos obstáculos, decide quedarse en Mardin y luchar por los derechos de las mujeres de la región. No es un final de vivieron felices para siempre al estilo clásico, sino un final en el que Sila encuentra su propósito en la vida y se convierte en una líder para su comunidad. Demuestra que el amor y la felicidad pueden encontrarse en los lugares más inesperados, y que a veces el verdadero final feliz es encontrar tu vocación y luchar por lo que crees. Sila nos transporta a un mundo desconocido, donde las tradiciones ancestrales y las costumbres tribales rigen la vida de las personas. Es una historia sobre el choque entre la modernidad y la tradición, sobre la lucha por la igualdad y sobre el poder de la mujer para cambiar su destino. Sila, interpretada por Kan Sudere, es un personaje fuerte y valiente, que se niega a ser una víctima de las circunstancias. Ella desafía las convenciones sociales, lucha por su libertad y se convierte en un ejemplo para otras mujeres. Boran, interpretado por Mehmet Akif Alakurt, es un personaje complejo y contradictorio. Es un hombre de honor que respeta las tradiciones de su tribu, pero que también se enamora de Sila y está dispuesto a desafiar las normas por ella. Su amor por Sila lo transforma, lo hace más sensible y lo ayuda a comprender la importancia de la igualdad y el respeto. El final de Sila es un canto a la esperanza y al empoderamiento femenino. Sila no se conforma con ser feliz en su matrimonio, ella quiere cambiar el mundo que la rodea. Ella se convierte en una líder para su comunidad, luchando por los derechos de las mujeres y por una sociedad más justa e igualitaria. Es un final que nos inspira a no conformarnos con lo que tenemos, a luchar por nuestros sueños y a hacer del mundo un lugar mejor. Y hablando de finales inesperados, ¿qué me dicen de Ethel? Esta es una novela de venganza pura y dura. Omer Ukar es traicionado por sus mejores amigos y su novia, quienes lo incriminan por un robo que no cometió. Omer es encarcelado y dado por muerto, pero logra escapar de prisión y se somete a una cirugía plástica para cambiar su rostro y vengarse de quienes lo traicionaron. Se convierte en Ethel, un hombre rico y poderoso que regresa para hacer pagar a sus enemigos. La novela está llena de giros, traiciones y momentos impactantes. Y el final es de locos. Después de vengarse de todos, Ethel se da cuenta de que la venganza no le ha traído la felicidad que esperaba. Al final se sacrifica para proteger a las personas que ama y muere en los brazos de su amada Eisan. Es un final trágico pero también redentor. Demuestra que la venganza nunca es la solución y que el verdadero perdón solo puede traer paz. Te deja con un sabor amargo en la boca,
pero también te hace reflexionar sobre la naturaleza humana y las consecuencias de nuestros actos. Ethel es una obra maestra del género de venganza. Es una historia oscura y retorcida, llena de giros inesperados y personajes complejos. Omer/Ethel, interpretado por Kenan Imirzaloglu, es un personaje atormentado, consumido por el rencor y la sed de venganza. Su transformación de un joven inocente a un hombre frío y calculador es impactante. Eysan, interpretada por Cansu Dere, es un personaje fascinante y ambiguo. Es la novia de Omer, la que lo traiciona y lo entrega a la policía. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Es realmente una persona malvada o es una víctima de las circunstancias? A lo largo de la novela, Eysan nos muestra diferentes facetas de su personalidad, lo que la convierte en un personaje complejo y difícil de juzgar. El final de Ethel es una lección sobre la futilidad de la venganza. Ethel logra vengarse de todos los que lo traicionaron, pero se da cuenta de que la venganza no le ha traído la felicidad que esperaba. Él sigue siendo un hombre atormentado, incapaz de encontrar la paz. Su sacrificio final es un acto de redención, una forma de expiar sus pecados y de proteger a las personas que ama. Es un final que nos deja pensando en la importancia del perdón y en las consecuencias destructivas de la venganza. Ahora, prepárense porque vamos con una que generó controversia y dividió opiniones, Fatmagul. Esta novela cuenta la historia de Fatmagul, una joven que es violada por un grupo de hombres y obligada a casarse con Kerim, uno de los violadores, para salvar su honor. La novela aborda un tema muy delicado y controvertido, y muestra el sufrimiento de Fatmagul y su lucha por superar el trauma y reconstruir su vida. El final es agridulce. Fatmagul y Kerim logran enamorarse y formar una familia, pero el trauma de la violación siempre estará presente en sus vidas. No es un final perfecto, pero es un final realista y esperanzador. Demuestra que incluso después de una experiencia traumática, es posible encontrar el amor y la felicidad, pero que el proceso de curación es largo y difícil. Es una novela que te hace reflexionar sobre la violencia sexual y la importancia de apoyar a las víctimas. Fatmagul Unsuku Ne. Es una novela valiente y necesaria, que aborda un tema tabú en la sociedad turca, la violación y el estigma que sufren las víctimas. Fatmagul, interpretada por Beren Saat, es un personaje conmovedor y resiliente. Ella es una joven inocente que ve su vida destrozada por un acto de violencia brutal. A lo largo de la novela, vemos su lucha por superar el trauma, por recuperar su dignidad y por reconstruir su vida. Kerim, interpretado por Engin Akyurek, es un personaje complejo y controvertido. Él es uno de los violadores de Fatmagul, pero también es un hombre atormentado por la culpa y el remordimiento. A lo largo de la novela, Kerim intenta redimirse, proteger a Fatmagul y demostrarle su amor. El final de Fatmagul es un mensaje de esperanza y de empoderamiento para las víctimas de violencia sexual. Fatmagul y Kerim logran formar una familia y encontrar la felicidad, pero el trauma de la violación siempre estará presente en sus vidas. La novela nos muestra que el proceso de curación es largo y difícil, pero que es posible encontrar el amor y la esperanza incluso después de una experiencia traumática. Fatmagul es una novela que te hace reflexionar sobre la violencia sexual, la importancia de apoyar a las víctimas y la necesidad de cambiar las actitudes sociales que perpetúan la cultura de la violación. Y para terminar con broche de oro, les dejo una joyita que no pueden dejar pasar, Icerde. Esta novela es un thriller de acción que te mantiene al borde del asiento desde el primer capítulo. La historia sigue a dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados cuando eran niños y criados en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía y Umut en un miembro de la mafia. Ambos hermanos se infiltran en las organizaciones del otro y se ven envueltos en una guerra sin cuartel. La novela está llena de acción, suspense y giros inesperados. El final es, El final es explosivo. Después de muchas traiciones y revelaciones impactantes, los hermanos se reencuentran y luchan juntos contra el enemigo común. Pero en el último episodio, Umut muere protegiendo a Sarp. Es un final trágico pero también heroico. Demuestra el poder del amor fraternal y el sacrificio que uno está dispuesto a hacer por su familia. Te deja con el corazón roto pero también con una sensación de esperanza. Es un final que te impacta y te hace pensar en el verdadero significado de la lealtad y el amor. Icerde es un thriller de acción trepidante que te engancha desde el primer momento. La historia de Sarp y Umut, interpretados magistralmente por Atay Ulusoy y Aras Bulut Nemli,
es una tragedia griega moderna. Dos hermanos separados por el destino, criados en bandos opuestos de la ley, obligados a enfrentarse entre sí. Sarp, el policía infiltrado, vive constantemente al límite, arriesgando su vida para desmantelar la mafia. Umut, el mafioso infiltrado en la policía, lucha por mantener su identidad en secreto y proteger a su hermano. La tensión entre ambos es palpable, la lealtad se pone a prueba constantemente y las traiciones son moneda corriente. El final de Izerde es un torbellino de emociones. Después de descubrir la verdad sobre su origen, Sarp y Umut se unen para luchar contra el enemigo común, Celal Duman. Pero la felicidad no dura mucho. Umut se sacrifica para salvar a Sarp, demostrando el poder del amor fraternal. Es un final desgarrador, pero también heroico. Nos recuerda que el amor y la lealtad son los valores más importantes de la vida, y que a veces el sacrificio es necesario para proteger a las personas que amamos. Izerde es una novela que te mantiene al borde del asiento de principio a fin, con un final que te impacta y te hace reflexionar sobre el verdadero significado de la familia y el sacrificio. Como ven, los finales de las telenovelas turcas no son para nada predecibles. Te llevan por un camino de emociones intensas, te hacen reír, llorar, enojarte y, sobre todo, te hacen pensar. Son finales que te dejan marcado y que te recuerdan que la vida no siempre es un cuento de hadas. A menudo la vida se asemeja más a un intrincado tapiz tejido con hilos de alegría y dolor, esperanza y desesperación, amor y pérdida. Las telenovelas turcas, con su audacia narrativa y personajes complejos, no temen explorar estas complejidades. Hemos llegado al final de este recorrido por los finales más impactantes de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando estas historias llenas de drama, amor, venganza y giros inesperados. Hemos visto cómo estas producciones, lejos de ser simples melodramas, se atreven a cuestionar la moralidad, explorar temas sociales relevantes y romper con los clichés del género. Han demostrado que las telenovelas pueden ser mucho más que un entretenimiento superficial, pueden ser una forma de arte que nos hace reflexionar sobre la vida, el amor y la condición humana. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estos finales les pareció el más impactante? ¿Conocen alguna otra telenovela turca con un final que los haya dejado boquiabiertos? ¿Qué otros finales les han hecho cuestionar sus expectativas sobre las telenovelas y los finales felices? ¿Creen que los finales trágicos son más impactantes que los finales felices? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Quiero saber cuáles son sus telenovelas turcas favoritas y por qué. Compartan sus recomendaciones para que podamos seguir explorando este fascinante mundo juntos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones en el mundo de las series y novelas. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima aventura. Adiós. Y recuerden, el drama nunca termina.